Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 4,5 milímetros y un algodón indicado para aguja de crochet de 4 milímetros. En esta ocasión he utilizado sobras de hilos que tenía. Tú puedes hacerlo solo en un color si lo deseas. Comenzaremos como siempre dejando un palmo y trabajando un nudo corredizo. A continuación vamos a hacer 92 cadenetas. Ya he trabajado mis 92 cadenetas, las vuelvo a contar y vengo a la primera cadeneta y con un punto deslizado cierro en redondo entrando en la primera cadeneta, ¿veis? Y ya tengo el inicio de mi canesú, ¿vale? A continuación lo que vamos a hacer es levantar 3 cadenetas, ¿vale? Y seguido vamos a hacer 15 puntos altos. 1, 2. Una vez que tenemos 15 puntos después de mis 3 cadenetas, o sea sería 16, ¿vale? Esto es una muestra para que lo podáis ver bien en pantalla. Trabajo una esquina, lo que va a ser mi raglan, que será un punto alto, 2 cadenetas y un punto alto. A continuación, ¿veis? Este lado se corresponde con una de las mangas y a continuación voy a trabajar 29 puntos altos. Fijaos, he trabajado entre esquina y esquina 29 puntos altos, ¿vale? Entonces ahora me toca en el siguiente punto hacer mi esquina, ¿vale? Y lo que acabo de trabajar es mi delantero, ¿veis? Y vuelvo a trabajar en el mismo punto, un punto alto, 2 cadenetas y un punto alto. Así que ahora me toca replicar lo que acabo de hacer, es decir, trabajar los mismos puntos que he trabajado aquí, ¿vale? Mis 15 puntos altos entre esquina y esquina para mi otra manga y vamos a cerrar trabajando otros 29 puntos altos entre esquina y esquina, en este caso será para mi espalda. Fijaos, he trabajado ya toda mi vuelta, ¿vale? Y entonces me falta cerrar el primer punto de aumento de raglan de los 4 que tenemos en cada vuelta, ¿vale? Porque comencé haciendo únicamente 3 cadenetas que equivalen a mi primer punto alto, así que para cerrar vuelta, ¿veis? Para que se asegure mejor, entro en esta cadeneta y aquí, ¿vale? Trabajo un punto alto y hago 2 cadenetas y entrando en la tercera cadeneta con un punto deslizado voy a cerrar mi vuelta, ¿vale? Y lo que voy a hacer a continuación será trabajar 3 cadenetas y girar, ¿vale? Y entonces os muestro todo el tiempo, vamos a ir alternando, ¿vale? Vueltas en las que comenzamos haciendo 3 cadenetas y seguimos con los puntos altos, ¿vale? Y vueltas como en esta siguiente donde voy a trabajar directamente todo mi aumento, ¿vale? Como aquí, ¿por qué? Porque caigo aquí pegada a este lado, entonces veis tengo todo este recorrido, ¿veis? Entonces hago 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos, que es el tipo de aumento que trabajaremos a partir de ahora en todas las vueltas que hagamos puntos altos, ¿de acuerdo? Y ya es simplemente ir rellenando, ¿veis? Punto alto tras punto alto, ¿vale? Y ya sabemos cómo trabajar todas nuestras esquinas. Fijaos, ya he terminado mi segunda vuelta y si os fijáis yo he colocado aquí un marcador
porque el punto que va sobre este punto se suele olvidar, ¿vale? Tenemos los del aumento que van aquí adentro, ¿veis? Así que cuando me toque esto colocaré un marcador para no olvidar ese punto. ¿Veis? Y trabajo ahí mi último punto, eso es lo que me lo recuerda, ¿de acuerdo? Así que voy a cerrar vuelta en la tercera cadeneta con un punto deslizado, me deslizo también con otro punto en el punto de al lado y entro ya dentro de mi V, ¿vale? Y levantaré 3 cadenetas y giro, ¿vale? Y en esta vuelta me doy cuenta que es de esas como la primera en la que trabajaremos ahí un punto, ¿vale? Y luego cerraremos el aumento al terminar. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta vuelta va a ser especial, ¿vale? Vamos a ver otro tipo de vuelta. Lo que vamos a hacer en lugar de 3, que haríamos si fuera una vuelta normal como las anteriores de puntos altos, vamos a hacer 4 más 1 de separación, ¿vale? Entonces, me voy a saltar un punto, para eso he añadido una cadeneta y en el siguiente voy a trabajar un punto alto doble, ¿veis? De 3 lazadas, cadeneta, me salto una, punto alto doble, 1, 2 y 3 cadeneta y así hasta llegar a mi siguiente esquina. Fijaos, ya estoy terminando este lado, ¿vale? Entonces me queda cadeneta, ¿veis? Me salto este punto y hago un punto alto doble, 2 cadenetas, punto alto doble, ¿vale? Y esta será mi esquina en esta vuelta, las veces que queramos repetir este tipo de vuelta. Cadeneta, me salto 1, punto alto doble, ¿vale? Y ya sabemos trabajar esta vuelta número 3. Fijaos, ya estoy cerrando mi vuelta número 3, ¿veis? Me salto 1, punto alto doble, cadeneta, me salto este de la V, punto alto doble, 2 cadenetas, ¿vale? Y vengo aquí, ¿veis? Dejaba esas 2 cadenetas, esa cadeneta más bien, y cierro aquí en la cuarta, ¿vale? Levanto 1, 2 y 3 cadenetas y giro, ¿vale? ¿Veis? Y ahora entonces me toca vuelta de puntos altos, ¿veis? Pues trabajo un siguiente punto alto, 2 cadenetas y 1 y 2 puntos altos. Ya tengo mi aumento normal del raglan y ya me toca rellenar huecos con puntos altos. ¿Veis? Punto alto en punto alto y en la cadeneta. Punto alto y en el hueco. Fijaos, he trabajado un total de 10 vueltas hasta conseguir el ancho deseado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Cada una trabajará las vueltas que quiera. He trabajado todo en puntos altos, salvo la tercera vuelta y la novena, ¿vale? Que las he trabajado en el punto red, como hemos visto. Para mí esto mide unos 12 centímetros de alto por 46 de ancho. Me queda holgadita para mi talla, ¿de acuerdo? Cada una el ancho que queráis. ¿Y cómo vais a saber el ancho que queréis? Pues muy fácil. Venimos, doblamos y lo que suelo hacer y os comento siempre es que vamos a colocar marcador. ¿Veis aquí? Justo en mis V's, en el punto raglan, ¿veis? Y una vez que tenemos nuestro marcador y hemos creado ya nuestra sisa provisional, ya nos probamos, ¿vale? Y entonces con esto decidiremos cuándo parar de aumentar. Bueno, y fijaos, una vez que hemos alcanzado el ancho deseado, vengo aquí, ¿veis? A la sisa que tenía provisional y también tenía otro marcador que yo dejo siempre ahí, el hilo en espera, ¿vale? Y retomo cuando termino vuelta,
¿Veis que era en ese sentido? Pues levanto 1, 2 y 3 y giro, ¿vale? Entonces voy a trabajar otro punto alto, ¿veis? Ya nos saltamos con esto toda la manga porque dejamos puesto el marcador, ¿vale? Entonces a este otro lado del marcador hago también otros 2 puntos, 1, 2. Así que fijaos que cuando quite el marcador estoy dando un poco más de holgura todavía a mi manga de la que tenía simplemente con el marcador, ¿vale? Fijaos, casi 3 dedos. Entonces continúo haciendo punto alto sobre punto alto hasta mi siguiente sisa. ¿Veis? Y al llegar al otro marcador es tan fácil como hacer 2 puntos altos en esta V y 2 puntos altos en la otra V. Y continuaré haciendo punto alto sobre punto alto hasta llegar al primer punto alto que hice de esta vuelta, que cerraré con punto deslizado. Fijaos, si queréis hacer la opción como yo de ir metiéndole colores en cualquier sitio, ¿veis? Cuando os queda poco para terminar un color, lo que hacemos es dar solo una lazada, ¿vale? Y entonces, con el nuevo color vengo, hago un nudito también dejando un largo considerable, ¿veis? Y entonces ahora lo que hacemos es sacar ese nuevo color a través de mis 2 hebras, ¿vale? Y estas hebras que me quedan aquí sueltas las voy a dejar siempre en el lado revés, ¿de acuerdo? Entonces fijaos, ya empiezo a hacer mis puntos con el nuevo color. Bueno, fijaos, aquí tenemos la manga, ¿vale? Entonces lo que he hecho ha sido trabajar 5 vueltas de puntos altos, cada una las vueltas que quiera, ¿vale? Y aquí abajo lo mismo os digo, se pueden añadir los puntos que queráis, ¿vale? Entonces fijaos, esta era la última vuelta de mi canesú, ¿vale? Y entonces, claro, aquí he añadido 12 puntos, ¿veis? Hasta aquí es simétrico, ¿veis? 2 puntos aquí en la V, 2 en este punto alto y otros 2 aquí y al otro lado. Entonces yo en la manga aquí en este caso he añadido 12 puntos, ¿vale? Y luego he trabajado punto sobre punto. Y he trabajado en redondo, igual que en el cuerpo, en derecho revés, ¿vale? No tiene pérdida. Y posteriormente, fijaos qué detallito más mono le estoy haciendo, ¿vale? Esto ya es opcional, tanto en los bordes como en el bajo, en todo donde se lo queráis hacer, queda muy mono, ¿vale? Entonces, fijaos, yéndonos a una aguja menor, el tamaño que os guste, ¿veis? Me salto un punto y hago punto bajo, 3 cadenetas, punto bajo, me salto un punto y en el siguiente punto bajo 3 cadenetas y punto bajo, y así toda la vuelta y cerramos como siempre con punto deslizado. Fijaos, en mi caso he trabajado 19 centímetros desde el cuello cada una, lo que queráis. Bueno, monas, y aquí tenemos por fin nuestra blusa terminada. Fijaos cómo he trabajado también en el borde inferior el mismo detalle que acabamos de ver, que hemos trabajado en nuestras mangas, y también aquí encima de esta vuelta de punto red, ¿vale? Alrededor de toda nuestra blusa. ¿Veis? Tanto en cuerpo como en mangas. ¿Vale? Así que aquí tenéis cómo hacerlo y podéis hacerla a vuestra manera, ¿vale? De hecho, esta blusa no es igual por delante que por detrás, ¿vale? Así que espero ver pronto fotos de cómo habéis decidido hacer la vuestra. Así que espero que os haya gustado, que la hagáis en todos los colores.
Si no estáis suscritas, suscribíos a mi canal y darle a like. Muchas gracias, monas.